Loïc, notre rêve d'Antilles est en Argentine, amarré sur la rive du Rio de la Plata, au nord de Buenos Aires. Cette coque noire, c'est Ipaque, le premier voilier argentin de grande croisière que nous rencontrons. À son bord, la famille d'Ézéchiel rentre tout juste d'une boucle de 5 ans dans l'Atlantique, dont un long moment passé en France. Nous qui naviguons depuis bientôt 2 ans en Argentine, nous sommes curieux de savoir comment ont-ils été accueillis par nos compatriotes et comment ça se passe pour leur visa dans cette Europe sans frontières. Et l'Europe, comment est-elle perçue par les voyageurs argentins ? En 2010, quand il décide de partir, lui est guide de montagne, elle est prof de voile. Ils sont installés en Patagonie au pied des glaciers. La location de leur maison leur fournit l'argent nécessaire pour un grand voyage à petit budget. Avec 3 enfants à bord, c'est une des rares familles argentines à avoir franchi le pas de la croisière hauturière. Leur premier contact avec la France, c'est en Uruguay qu'il a lieu. Une rencontre brève avec Michel et Dora, un couple de navigateurs français. Une rencontre qui va s'avérer salutaire après un coup dur pour la famille d'Ézéchiel entre les États-Unis et les Bermudes. Cuando fuimos a Estados Unidos salimos en pleno invierno, nos fuimos de Newport a Bermuda en enero y hacía 25 grados bajo cero. Todas las pequeñas rajaduras o grietas que tenía la pintura en el casco, en los laterales, se había metido agua y al congelarse se expande y delaminó, separó la pintura del acero, del casco. En ese momento no nos dimos cuenta porque estaba todo congelado, pero bueno, navegando pasamos de 25 bajo cero a 25 sobre cero en Bermuda. En una semana se empezó a salir pintura de todo el barco. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay que sacarlo a tierra para pintarlo. Y realmente Bermuda es imposible, es carísimo. O sea, imagínate que una marina por día vale $300. Sacarlo a tierra teníamos que vender el barco. Entonces se nos ocurrió llamarlo a Michel, que teníamos su contacto. Y le preguntamos si seguía en pie la oferta de ir a Francia para poder hacer mantenimiento del barco. Vénganse para aquí. La famille va alors quitter les Bermudes pour les Açores et après la Corogne puis Port-Médoc, ils rentrent par la Gironde jusqu'à la Belle Étoile où Michel et Dora vont les accueillir gracieusement sur leur terrain. Cuando llegamos a la Belle Étoile, el tráiler del Tafia estaba ocupado por el Tafia, que estaba en tierra. Pan y problema. Así que ahí nomás nos fabricaron un tráiler. Y ahí estuvimos 3 meses trabajando, pintando, hicimos todo el casco, pintamos todo. Nos prestaron todas las herramientas y nos sentimos, la verdad, que como en casa. Si al día que llegamos nos dieron un Peugeot 206, nos dicen, tomen chicos, este vehículo es para que ustedes se puedan mover. Y la verdad es que ahí nos enamoramos de Francia y su gente. Pero pasaron 3 meses y se nos acababan los 90 días del Schengen, de estadía en Europa. La verdad que eso de que te den 90 días solo para un país, para un continente, es una locura. Así que teníamos que salir y de ahí nos fuimos a Irlanda, que salimos del Schengen y pudimos estar un poco más de tiempo antes de volver a entrar. Un système européen qui, sur le papier, semble peu adapté au voyage à la voile. Mais en pratique, l'absence de contrôle a permis par la suite à la famille de passer 9 mois en Europe sans être inquiétée. Une souplesse du système très surprenante pour un marin argentin habitué dans son pays à des formalités très contraignantes. Cuanto más al norte vas, Noruega, Suecia, Dinamarca, el relax es tan grande, la verdad que es un placer, ¿no? El no tener que estar a cada rato controlando a las autoridades, avisando, voy a salir, voy a llegar, voy a entrar. A todos lados que llegábamos íbamos a informar y siempre, ¿pero para qué llama? ¿Tiene algún problema? No, no tengo ningún problema. Entonces vaya, continúe, señor. Nuestra sensación fue que España, que Italia eran como los más burocráticos de Europa, ¿no? de la parte que visitamos. Y en Francia lo que aprendimos es que si no hay un cartel que dice prohibido, todo se puede hacer. La libertad es lo máximo. Entonces uno llega y se pone. Eso nos sirvió para entender muchas actitudes de los navegantes franceses, que a nosotros nos chocaban de verlas de entrada. Te parece como que es un abuso, ¿no? ¿Ves? Estás aquí, viene uno, se te mete al lado, pum, hay 3 barcos, se te pone al costado y atan. Porque ahí es lo normal.
O sea, nosotros no, nosotros llegamos, preguntamos, llamamos por radio, a ver si puede poner acá, che, ¿te molesta? No vengo y me meto así entre medio de los dos y ensancho. Y allá es así, si no hay un cartel que diga prohibido, está permitido. Un état d'esprit auquel ils vont bien vite adhérer et qu'ils appliqueront à la lettre lors de leur traversée de la France par les canaux. En París estábamos amarrados abajo de la Torre Eiffel, en un lugar que no se podía estar. No estábamos donde decía prohibido aparcar, pero teníamos un tercio del barco metido en la zona ahí, ¿no? El resto metido entre las penillas. Y a los 5 días vino un bote, un Zodiac, con 5 policías, gendarmería, con ametralladora, con todo así, cara serio. Y bonjour, y subieron, no, excusez-moi, monsieur, ce n'est pas possible, barras así, pero muy buen, súper bien predispuesta, no fue ninguna prepotencia, nos dijeron, miren, no se puede estar acá. Bueno, listo, ya suelto y amarro, no hay apuro, puede ir a comprar la baguette si quiere y salga más tarde. Le voilier Ipaquet va rester en Argentine avec le fils de la famille qui en devient propriétaire. Ézéchiel, Florence et leur plus jeune fille retournent cette année en France où ils ont acheté un nouveau voilier.